Les comento que en la plataforma, bueno, además de estar disponible la matrícula hasta este viernes, si no me equivoco, o el viernes de la próxima semana, este viernes, si mal no recuerdo. Entonces, para que estén pendientes de ya haberse inscrito en la plataforma de Global UCR y demás, les comento que cuando vienen aquí a la plataforma de Global, ¿verdad? Está disponible lo que es el programa de estudio, hay exámenes de ciclos anteriores y está esta parte de otros recursos. Ven que están incluso los del año pasado y los de este. Al ingresar a este, tienen disponibles los videos de la sesión sincrónica 1 y 2 y además está el material que se utilizó en la sesión 1, por así decirlo, en limpio, y el que se realizó después que ya quedó con los apuntes. También está para la sesión sincrónica número 2, igual el material en limpio y el material con los apuntes. De momento, aquí ya está el de la sesión número 3, obviamente todavía el de los apuntes no está ni el video, apenas está, yo lo comparto ahí. Sí. Y hay una información importante, bueno, ustedes en el correo para unirse a la sesión de hoy, se les informó que este enlace, ¿verdad? La matrícula para las sesiones de esta semana es el mismo enlace para ambas sesiones. Como el material de la sesión número 4 no les va a llegar vía correo, entonces van a poder accesarlo aquí mediante la plataforma. Entonces, similar a como está aquí disponible lo de sesión 3, una hora antes, 1 o 2 horas antes de la sesión 4, también en la plataforma, en esta misma sección, va a estar disponible el material. Entonces, para que sepan de antemano eso, cómo obtenerlo previo a la sesión. Voy a devolverme a la otra pantalla donde está el material que vamos a desarrollar hoy. Un segundo. Ahí. Y entonces, bueno, para hoy tenemos 2 temas que son relativamente densos. Okay. Primero, límites de funciones trigonométricas y segundo, el tema de continuidad. Entonces, cuando hablamos de límites trigonométricos, bueno, ¿qué cosas vamos a tener que tomar en cuenta para poder resolver estos límites? Bueno, hay ocasiones donde vamos a necesitar identidades trigonométricas. Hay ocasiones donde vamos a tener que hacer uso de límites trigonométricos especiales, casos con sustituciones, bueno, y extra a lo que se va a evaluar en el parcial, el teorema de intercalación, que no se va a evaluar en el parcial. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Que los límites trigonométricos se van a trabajar en radianes, no en grados. Entonces, la dichosa calculadora de ustedes, ¿verdad? Está por default programada para trabajar en grados, que si ustedes ponen CEN de 90 y él asume que son de 90 grados. Pero si ustedes no le dicen a la calculadora, lea la unidad angular en radianes, si ustedes ponen CEN de pi medios, él no dice que son pi medios radianes, sino que lo lee como pi medios grados, ¿verdad? Entonces, tengan ese cuidado de en qué modo está la calculadora, si diseñada para calcular, entender grados o para entender radianes. Chicos, otras situaciones que les iba a mencionar antes de seguir. Uy, perdón, mando un mensaje a quien no correspondía. Voy a ponerlo para todos. Hay algunas personas que me pusieron como que no habían podido descargar el PDF del correo, entonces les estoy pasando el enlace de Drive para que lo descarguen. Okay. Cuando tienen una duda, yo sé que a algunos les ha dado como pena y entonces
las dudas escritas me las mandan por privado. Por favor, en la medida de lo posible, si las pueden hacer públicas, porque hay personas que también tienen sus mismas dudas, o cuando ustedes dan respuestas acertadas, para que todos puedan leerla. Eso por ese lado. Continuando con esto. Límites trigonométricos, necesitamos trabajar en radianes. ¿Cuáles identidades vamos a necesitar? Bueno, aquí yo les apunté varias que normalmente han sido útiles. Tenemos las identidades pitagóricas, las de ángulos dobles, las de ángulos complementarios, las de suma y resta de ángulos, paridad e imparidad, identidades recíprocas, pero que uno dice como mínimo que hay que saberse. Identidades pitagóricas, identidades recíprocas y las de ángulos dobles. O sea, como mínimo esas. Lo ideal es, si dominan todas, mejor. Como trigonometría y todas estas identidades es parte de lo que se estudia en precálculo, no voy a profundizar en esto. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Los dichosos límites especiales. Estos tres límites hay que conocerlos de memoria. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, ojo, lo que tienen en común estos tres límites, la variable tiende a 0. Lo otro que tienen en común es que el denominador es x, o algo muy parecido a x, ahora hablamos de eso. ¿Sí? Y en el numerador es donde aparece la razón trigonométrica, pero vean que curiosamente, dentro de los argumentos de las razones trigonométricas, seno, tangente y coseno, lo que hay también es argumento x, o sea, no es sen de 2x entre x, no es tangente de x cuartos entre x, no, o sea, vean que eso que yo marqué en color amarillo es la condición especial que nos piden que el argumento de la razón trigonométrica sea igual al denominador. Otra cosa que vamos a notar en estos límites trigonométricos especiales es que son de la forma 0 sobre 0 cuando evaluamos. Si no es de la forma 0 sobre 0, créanme, no va a poder aplicar esta identidad, este límite especial. Hay extensiones, variaciones de estos límites, que es, como les menciono aquí, cuando se utilizan sustituciones, ¿verdad? Y aún así, aunque no tienen exactamente esa forma, podemos usar una sustitución para que quede de esa forma. Entonces, ¿cuáles ejemplos de variaciones son estos? Bueno, voy a agarrarme del caso del primer límite trigonométrico especial. Okay. Si yo tengo límite cuando x tiende a 0 de sen de 2x entre 2x, resulta y acontece que el resultado se mantiene como 1. Okay. Y uno dice, ok, suave, usted me dijo antes que tenía que ser argumento x y el denominador x y aquí hay otra cosa. Okay. Sí, es cierto, pero como podemos hacer uso de sustituciones, ¿verdad? Entonces podemos mantener ese resultado 1. Okay. Vamos a dejarlo aquí, como quien dice, ahí guindando de momento para justificar por qué llegamos a eso. Si yo defino la sustitución u igual 2x, o sea, esta expresión y esta expresión la voy a cambiar por una letra u. Bueno, resulta y acontece que cuando uso la sustitución, ya el límite que tengo no puede decirme cuando x tiende a 0, porque ya mi variable no va a ser x, va a ser u. Entonces, para saber a quién tiende u, lo que se hace es que a lo que tiende x, o sea, en este caso a 0, lo vamos a evaluar en esa sustitución que se está definiendo. Entonces, u va a tender a 2 por 0, cuyo resultado es 0. O sea, eso no cambia. Entonces, ¿qué ocurre? El límite ahora se va a escribir cuando u tiende a 0. Reitero,
Es este 0 de aquí lo que tenemos ahí. De sen de u entre u. Y ahora sí, eso tiene exactamente la estructura del límite trigonométrico especial. Y entonces el resultado va a ser 1. Eso, por ejemplo, cuando introducimos números. Este tipo de resultado se mantiene también cuando introducimos potencias, pero tiene que ser la misma potencia para la razón trigonométrica, así como para la x que está en el denominador. Okay. Por ejemplo, cuando trabajamos límite cuando x tiende a 0, sen potencia 2 de x entre x cuadrado. Entonces, ojo, mismo exponente. Si fueran exponentes distintos, hay que utilizar otras estrategias. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, uno dice, bueno, ¿cómo justifico que ese resultado va a seguir siendo 1? Porque sigue siendo 1. Bueno, resulta y acontece que en casos como estos, si nosotros utilizáramos propiedades de potencias, tenemos dos opciones con respecto al criterio involucrado. Opción número 1, escribir la fracción dentro de un paréntesis con un único exponente 2, sen de x entre x potencia 2. ¿verdad? Esa es la opción número 1. Sí. Opción número 2, separar ese sen cuadrado y ese x cuadrado en la multiplicación de dos fracciones idénticas. Tener límite cuando x tiende a 0, de sen de x sobre x por sen de x sobre x. Y entonces, para quienes recuerdan propiedades de límites, este límite que tenemos aquí como potencia 2 resulta ser que ese exponente podemos sacarlo del límite y hacer esto. Lo que nos dé ese resultado con potencia 2. Y entonces decimos que esto se va a convertir en 1 potencia 2, que sigue siendo 1. O en el otro caso, donde se hizo la separación de la multiplicación de dos fracciones idénticas. Bueno, es que las propiedades de límites nos permiten separar esta multiplicación en la multiplicación de dos límites. Y entonces podemos decir que esa expresión va a ser límite cuando x tiende a 0, sen de x sobre x por límite cuando x tiende a 0, de sen de x sobre x. Y entonces tenemos que esto da 1 multiplicando a 1. Entonces, ojo, las distintas variaciones que les podemos ir haciendo a los límites trigonométricos especiales y que mantienen o respetan su resultado. Otro ejemplo que se puede hacer metiendo una sustitución más fuerte. Límite cuando x tiende a pi medios, sen de x menos pi medios sobre x menos pi medios. Primera observación con respecto a este límite. El valor al cual tiende x en el límite trigonométrico especial encerrado ahí arriba me dice la variable tiene que tender a 0 y este no tiende a 0. Segunda situación, los argumentos son una expresión lineal. Y entonces uno dice, ok, vamos un toquecito más suave, pero ciertas características que podemos ir identificando de por qué este ejercicio va a terminar en un límite trigonométrico especial son los siguientes.
Primer motivo, el argumento de la razón trigonométrica y el denominador de la fracción son iguales. Segundo motivo, cuando evaluamos ese límite, resulta ser que obtenemos la forma 0 sobre 0. Y entonces eso nos dice, ok, eso va tomando la forma de un límite trigonométrico especial. Y entonces, si yo defino una sustitución, m igual, ¿verdad? Mi sustitución se va a llamar m. ¿A quién creen ustedes que debo de poner aquí en el lugar de m? ¿A quién ponemos? Ok. Ahí ya empezaron a compartir comentarios. Genial, muchas gracias. Sí, efectivamente ponemos x menos pi medios. Okay. Ahora, si m va a ser x menos pi medios, ¿a qué valor? ¿A quién tiene que tender la nueva variable? Va a tender, ahí están los comentarios, muy bien, va a tender a 0. Okay. La razón por la cual tiende a 0, recuerden que el valor al cual tiende x, lo que tenemos que hacer, como quien dice, es evaluarla en esa sustitución que definimos. Entonces es como tener pi medios menos pi medios, por eso el resultado es 0. Y entonces cuando redefinimos el límite, vamos a tener límite cuando m tiende a 0 de la expresión sen de m entre m. Y eso ya tiene la forma exacta del límite trigonométrico especial. Entonces su resultado es 1. Entonces, ojo, todo el tipo de variantes y cosas que podemos hacer, ¿verdad? Aquí yo lo hice el caso solo para el límite especial del sen, pero así como se hizo para el sen, se puede hacer para el límite especial del tangente y el límite especial del coseno. ¿Sí? ¿Qué particularidades también vamos a observar? Que si vemos el límite trigonométrico especial del sen y del tangente tienen una forma muy parecida, o sea, razón trigonométrica sobre x. Sin embargo, el coseno tiene dos cosas diferentes. Primero, hay otras expresiones en el numerador, un 1 y una resta. Y segunda cosa que es diferente es que el resultado de este límite especial es 0, cosa que con el del sen y tan da 1. Entonces, son como cosillas para memorizar, para tener en cuenta. Vean todo lo que podemos ir haciendo. Ahora, esas son como consideraciones del tema de límites trigonométricos. Ahora vamos con la parte de continuidad. Okay. Continuidad, bueno, podemos ver continuidad desde una gráfica, continuidad desde la parte algebraica, pero ¿qué es la noción que nosotros tenemos? Que si nosotros empezamos a dibujar la gráfica con un lápiz, ¿verdad? No vamos a levantar ese gráfico. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese lápiz, perdón. ¿Qué va a pasar con la gráfica? Es continua mientras que no tenga rupturas, huecos o saltos. En el momento donde tiene huequitos, tiene saltos, tiene rupturas, okay, en ese momento ya decimos, bueno, esa función tiene discontinuidades. Okay. Disculpen un momento, estoy viendo una pregunta sobre límites trigonométricos especiales.
que me mandaron aquí por privado. Llega y dice, la propiedad de 1 menos coseno de x entre x igual a 1. Ok, no, la del coseno mira que da 0 por resultado, no da 1. Y preguntan que si se puede aplicar para sen y para tan. No, no se pueden aplicar para sen y para tan. Okay. La condición de los límites trigonométricos de seno y tangente es que solo está el sen sobre x y el tan sobre x. Si hubieran otras expresiones dentro de la fracción, habría que hacer, por ejemplo, lo que es separación en distintas fracciones o utilizar, qué sé yo, meter fracciones unitarias para crear fórmulas notables y darle otra estructura a la fracción. Pero así tal cual no se puede aplicar. Ok. Continuando con esto. Bueno, si trazamos la gráfica sin levantarlo, el lápiz, la función es continua. Si hay huecos, si hay saltos, lo que sea, hay discontinuidades. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Bueno, nosotros podemos hablar de continuidad en puntual, o sea, en un punto específico, o podemos hablar de en qué intervalos la función es continua. O sea, podemos hablar continuidad de punto y continuidad de intervalos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de continuidad en intervalo? Es porque todos los valores de x dentro de ese intervalo tienen que cumplir la idea de continuidad puntual. O sea, se define todo a través de continuidad puntual. Okay. ¿Qué cosas o qué funciones son especiales en términos de continuidad? Bueno, lo que son las funciones polinomiales son continuas en todos los números reales. Las funciones exponenciales en su forma básica o con pequeñas transformaciones, no con composición, son continuas en todo su dominio. Okay. Funciones trigonométricas, las gráficas de funciones como seno y coseno, son continuas en todo su dominio. Okay. Pero hay otras funciones como lo son las racionales, como lo es la función tangente, que ellas tienen discontinuidades y resulta ser que estas discontinuidades las podemos encontrar de la misma forma que encontramos su dominio máximo. Y lo mismo pasa con funciones logarítmicas. Entonces, si en estos tipos de funciones, polinomios, racionales, exponentes, trigonométricos y logarítmicos, nosotros sacamos el dominio máximo, podemos decir, bueno, en esos intervalos las funciones son continuas con respecto a su dominio máximo. Sin embargo, cuando ya empezamos a hacer composiciones de varias funciones, o sea, qué sé yo, a una función exponencial, el exponente no es lineal, sino que metemos una expresión trigonométrica. Y entonces, dependiendo de la función trigonométrica que pongamos, bueno, ya la continuidad se ve comprometida. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Cuando hablamos de continuidad puntual, llega y nos dicen, bueno, la función va a ser continua en este valor de x específicamente si cumple 3 condiciones. Estas de aquí son las 3 condiciones. Y las 3 condiciones se tienen que cumplir a la vez. No es con que cumpla uno ya es continuo, no. Se tienen que cumplir las 3 condiciones. Okay. ¿Cuáles son esas condiciones? Primera condición, f de a existe. O sea, le están diciendo la imagen existe. Segunda condición, el límite existe. Y aquí existe en todo el sentido de la palabra. O sea, que los límites laterales son iguales y que además el resultado es un número real. Si obtuviéramos un límite que tanto por la derecha y por la izquierda va más infinito, recordemos que los límites infinitos es un caso donde realmente el límite no existe, ¿verdad? Entonces,
Continuidad no aplica para límites infinitos. El resultado tiene que ser real. Okay. Pertenece a R. Okay. Y la tercera condición, y no menos importante, el resultado que me da el límite tiene que ser exactamente el mismo que me da la imagen. Okay. Una vez más, si las tres condiciones no se cumplen o basta con que una no se cumpla, ya no podemos asegurar la continuidad. Entonces, condición, la imagen existe. Segunda, el límite existe. Tercera, el límite y la imagen son iguales. Okay. Resulta ser que esas tres condiciones las podemos resumir en esto que está aquí. ¿En qué sentido? Que en esa doble igualdad me dice, el límite lateral derecho da exactamente lo mismo que el límite lateral izquierdo. Y el resultado que me den esos límites tiene que ser lo mismo que la imagen. La imagen no puede ser, por ejemplo, un infinito. La imagen, si existiera, tiene que ser un número real. Y entonces me dice, bueno, límites laterales iguales y además de eso, el resultado es igual a la imagen. O sea, se están cumpliendo las tres condiciones a la vez en esa doble igualdad. De hecho, esto es muchas veces lo que se utiliza para los ejercicios, para resolver ejercicios. Pero así como nosotros hablamos de continuidad, decimos, bueno, ¿qué pasa con las funciones que no son continuas? Las funciones que no son continuas se les llama discontinuas. ¿Okay? Y de hecho tenemos dos tipos de discontinuidades. Discontinuidades evitables y discontinuidades inevitables. Okay. Y entonces, a partir de las gráficas podemos ver qué es lo que ocurre con las discontinuidades, ¿verdad? Y con las tres condiciones que ya mencionamos, porque podemos ver cuáles condiciones son las que se caen. Okay. La primera columna lo que está diciéndome es que la función es continua. Entonces, ojo aquí, llegue y me dice. Primero, la imagen de A es L. Segundo, el límite de la función también es L. Entonces, ojo lo que me dicen. Existe la imagen, existe el límite y ambos dan el mismo resultado. Imagen igual límite. Entonces, ahí tenemos las tres condiciones. Por eso es que me dicen, bueno, ahí la función es continua. La segunda y tercer columna estas que están acá, segunda y tercera, me habla de lo que se llama discontinuidad evitable. Cuando veamos una discontinuidad evitable en una gráfica, lo que vamos a ver es una bolita abierta. Pero, ¿verdad? Vean que la gráfica no se ve cortada más que por la bolita. Entonces, ¿qué va a ocurrir en discontinuidad evitable? Voy a hacer aquí un espacio para apuntar unas características. Perdón, ahí se me movió feo. Aquí. Entonces, en la discontinuidad evitable, lo que sí podemos asegurar es que el límite existe. Eso es un hecho. Pero, ¿qué es lo que pasa? De las tres condiciones que hablamos, cualquiera de las otras dos condiciones fallan. Okay. Vean que en esta llegue y me dice, la imagen no existe.
Entonces, si la imagen no existe y el límite sí, jamás van a poder ser iguales, ¿verdad? O el otro caso, vean que la imagen sí existe, que es lo que dice aquí. Existe la imagen, pero se cae la condición de que no tiene el mismo resultado que el límite. Entonces, falla en que la imagen existe o falla en que el límite es igual a la imagen. En gráfica, reitero, vamos a ver una bolita abierta, pero que ambos lados de la gráfica coinciden o llegan a esa bolita abierta. El otro tipo de discontinuidad, conocida como inevitable, resulta ser que lo que siempre va a ocurrir en este tipo de discontinuidad, lo que siempre falla, es que resulta ser que el límite no existe. Okay. Entonces, recordemos por qué falla la existencia de un límite. ¿Cuáles son las cosas que se debe cumplir para que un límite sí exista? Okay. Aquí me están mandando un mensaje. Ok, para que el límite sí exista, los laterales deben ser iguales, es cierto. Y también la otra que están poniendo para todos, tiene que ser número real. Entonces, resulta ser que una de dos opciones, o aquí, o los laterales no son iguales, o los resultados de esos límites me dan infinitos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que siempre vamos a observar en la gráfica? Que la gráfica se ve cortada. O sea, se ve un desfase muy grande. Bueno, tampoco es que tenga que ser tan grande, pero tiene que haber un desfase. Entonces, siempre que veamos eso en una gráfica, decimos, ahí hay una discontinuidad inevitable, porque el límite no existe. Así de fácil. Ya teniendo esto, ahora sí, ya vamos a entrar a la parte de ejercicios. ¿Sí? Y la parte gráfica se presta bellísimo para esto que acabamos de hablar, de los tipos de discontinuidades. ¿Sí? Ven que llegué y en ambas preguntas me dicen cuál es un valor del dominio, o sea, que digan cuál valor de x igual cuál número. ¿Verdad? No es necesario poner la x, pero sí identificar que tenemos que poner un valor del dominio. Entonces llega y me dice, en el que existe una discontinuidad evitable. Yo creo que ustedes ahí tienen acceso a hacer anotaciones sobre la pantalla, si no mal recuerdo. Okay. Enciérrenme ahí en cuál valor de x hay una discontinuidad evitable. Okay. Muy bien, los felicito. Efectivamente, en x igual menos 2 hay una discontinuidad inevitable. Aquí escribimos que la respuesta es en menos 2. Okay. ¿Por qué? Porque vean que aunque la imagen está definida más arriba, al final de cuentas no es la imagen lo que me importa si existe o no, es que
hay una bolita abierta y que la gráfica por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? El límite sí existe. Okay. Ahora la siguiente pregunta. ¿En dónde hay una discontinuidad inevitable? Ahí igual anotan sobre la pantalla. ¿En dónde está la discontinuidad? Ok. Muy bien, Lisa. Ok. Vean que aquí se ve un desfase súper grande de la gráfica. ¿Verdad? La gráfica está cortada. El límite lateral izquierdo no me va a dar jamás lo mismo que el derecho. Es más, el límite ni siquiera existe. Entonces, el valor que damos como respuesta es el número del eje X, o sea, en 1. Entonces, ahí ya he ganado 2 puntos. Este ejercicio era de continuidad. Y ahora empezando con lo que es la parte de otros tipos de preguntas, bueno, para los que observaron un poquito el material, primero les puse 2 ítems de límites trigonométricos. Después, una función de discontinuidad. Siguiente, condiciones de continuidad. El número 6 es uno de los ejercicios que habíamos hablado en la clase pasada, pero que no lo habíamos completado porque todavía no hemos visto continuidad. Bueno, hoy lo completamos. Y después los de tipo de desarrollo puse 2, uno de trigonometría y otro de continuidad. Vamos aquí con el de trigonometría. Llega y nos dice, el resultado del límite X que tiende a pi tercios por el lado derecho de la función cuya expresión es 2 potencia secante de X corresponde a. Y entonces tenemos 4 opciones. Ese límite no existe, el resultado es un medio, el resultado es 0 o el resultado es 1. Okay. Si nosotros llegamos y ponemos de buenas a primeras en la cálculo, esa evaluación directa, 2 potencia secante de pi tercios. Y ojo que hago referencia otra vez, la cálculo tiene que estar en radianes. Si no está en radianes, entonces conviertan pi tercios a grados y evalúen con la cálculo común y corriente. ¿Cuánto da eso? Déjenme ver una cosa porque me acabo de dar cuenta de algo. Creo que aquí se me fue un SAFIS en esto. Ok. Stefano dice que 0 entre 0. Bueno, error, sí. Da error. Pero es que aquí no era pi medios. Ese fue mi... Perdón, no era pi tercios, era pi medios. Yo qué raro, porque no era pi tercios, pi medios ahí. Okay. Efectivamente, en esto la calcula un error. Y eso nos hace pensar que el límite no existe.
¿Cuántos de ustedes más marcarían eso de buenas a primeras? Ahí levantando la manita. Pura vida, gracias. Sí. Resulta ser que solo por el hecho de que nos dé error, no significa que el límite no exista. Sí, tenemos que verificar otras condiciones. Ahora, preguntémonos esto. ¿Qué rayos es secante de pi medios? Y de hecho es pi medios por la derecha. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué resultado nos da? ¿Alguien sabe cómo se comportan las imágenes ahí? Porque secante de pi medios, de hecho, da, si lo ponen en la cálculo, da error. Entonces, ¿cómo podemos saber para dónde va eso? Ni idea. Resulta ser que en situaciones como estas, a nosotros nos conviene conocer las gráficas de algunas funciones. Ok. Por coseno lo elevado a la menos 1 y me ponen por mensajes, ok, en la gráfica y me parece que da valores negativos. Efectivamente, de hecho aquí la gráfica nos puede ayudar montones a saber cómo es esa cosa. Entonces, si uno grafica la función secante, para los que la conocen de memoria, genial. Para los que no la conocen de memoria, les voy a enseñar una cosilla. Okay. Uno dibuja la función coseno. La función coseno viene algo así. Okay. En los puntos máximos y mínimos, resulta ser que ahí lo que empezamos a dibujar son como quien dice algo muy parecido a funciones cuadráticas. Digo muy parecido porque no es exactamente una cuadrática, pero su forma se parece. La función secante es esa que estoy dibujando en color verde. Este número de aquí, donde está la asíntota, es pi medios. Y entonces, pi medios por la derecha, la gráfica nos dice, se va para menos infinito. O sea, esto va para menos infinito. Ahora, ¿qué ocurre entonces cuando retomamos esa expresión en todo su sentido y decimos que esto es 2 potencia menos infinito? ¿Qué pasa en la función exponencial? Dos potencia números reales, negativos muy, muy grandes. ¿Okay? Me lo están poniendo por mensajes, pura vida. Sí, se aproxima a cero. Si graficáramos la función exponencial y igual 2 potencia x, su gráfica es creciente. Entonces uno dice, bueno, cuando el exponente se va para menos infinito, es esta sección de la gráfica, entonces ese límite que queremos calcular va para 0. Entonces la respuesta correcta era la C. Y pregunta con respecto a este ejercicio, ¿alguien tiene alguna duda? De momento no hay comentarios, no hay preguntas. Entonces, continúo. Entonces, vean que aquí conocer
gráficas de funciones exponenciales y gráficas de funciones trigonométricas nos ayuda a predecir límites. Siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0, tangente de 2x entre sen de x. ¿Quién tiene ideas sobre cómo resolver ese límite? Porque si lo evaluamos, lo que va a dar es 0 sobre 0. ¿Qué podemos hacer ahí? En caso de que alguien esté escribiendo, si quiere activar el micrófono, porque a veces es más rápido, puede hacerlo. Okay. En mensajes está multiplicar el numerador y el denominador por 1 sobre 2x. Es una buena opción. Stefano pone usar límites trigonométricos especiales. Es una opción, sí. Trato de que llegue a un límite especial, sí. Ok. Efectivamente, podemos tratar de que llegue a un límite especial. Vamos a ver, vamos a usar la opción que me mencionaron, que es multiplicar numerador y denominador por 1/2 x. Okay. Hay otro mensaje que llega y dice dividir el numerador por 2x. Ok, te comento ese mensaje. Cuando en estos ejercicios vamos a tratar de darles la forma de límite trigonométrico especial, siempre tenemos que multiplicar por fracciones unitarias, no solamente un número o un término, por así decirlo. Entonces, vamos a usar ese que me mencionó Angelín. No es la única fracción unitaria, valga decir, que se puede usar. Entonces, límite cuando x tiende a 0, tangente de 2x entre sen de x, multiplico tanto numerador y denominador por 1/2 x. Okay. El asunto cuando metemos estas fracciones unitarias es acomodarlo como el límite trigonométrico especial. Entonces uno dice, ah, qué lindo. Juntemos ese denominador 2x con ese tangente, pero en el caso del seno, solo vamos a juntarle el x. Entonces esto es como tener límite cuando x tiende a 0 de tangente de 2x sobre 2x multiplicando 1, ¿verdad? Entre sen de x sobre x multiplicando a 1/2. Entonces, ojo que esas fracciones por las cuales se multiplicó, se acomodó, realmente ahí no he hecho la multiplicación. Lo que estoy haciendo es dándole la forma de límite trigonométrico especial. Y ojo, que nosotros ya habíamos visto como ciertas variantes de límites trigonométricos especiales. Tangente de 2x sobre 2x, ¿a qué resultado nos va a llevar? Okay. Perfecto, a 1. Okay. Pueden hacer la sustitución si quieren. Aquí vamos a irnos saltando pasillos. Voy a devolverme un momento a la imagen anterior para que vean cómo lo habíamos hecho con el sen. Okay. Ven que incluso cuando lo hicimos con sen, uno define la sustitución, pero lo que nota es un límite cuya razón trigonométrica tiene el mismo argumento que lo que hay en el denominador. Es un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces uno dice, con una sustitución llegamos a un 1 sin mayor problema. El que estamos haciendo en el ejercicio es con tangente, no con sen, pero el procedimiento es una réplica.
Y ahí que ya volvimos al ejercicio en el que estábamos. Este otro, sen de x sobre x, ya tiene la forma del límite trigonométrico especial, nos va a dar 1. Okay. ¿Por qué hago esas anotaciones así, encerrando la bolita y poniendo la flechita? Porque con propiedades de límites ya sabemos que las multiplicaciones y las divisiones, en este caso, la división grandota que está aquí, las podemos separar en la multiplicación y división de varios límites. Entonces, nada más visualizamos los resultados. Entonces, estamos diciendo que esto es 1 por 1 sobre 1 por 1/2. ¿Y qué resultado nos da entonces ese límite? Empezaron a llegar los mensajes, genial. Okay. Muy bien, el límite da 2. Perfecto. El límite da 2. Ahora, ¿me creerían si les cuento que ese ejercicio lo podíamos resolver sin utilizar el límite especial o darle la forma del límite especial? ¿Alguno pensó en resolverlo sin tener que utilizar eso? Ok, ya hay una respuesta que me dice que sí. Y otras personas me dicen que no, no se les ocurrió. Ok. La otra forma, me preguntan que si con derivadas. No, en este momento no nos estamos metiendo con derivadas, sino que la otra forma de hacerlo, aunque va a resultar visualmente un poquito más largo, es utilizando identidades trigonométricas. Esa otra forma, voy a hacer nada más la parte algebraica, voy a omitir la notación de límite. Cuando tenemos tangente de 2x entre sen de x, okay, el mayor problema de este límite no es que el numerador de 0, el problema no es el tangente, el problema es el denominador que da por resultado 0 cuando evaluamos el límite. Entonces el asunto es deshacernos de ese pinche sen. Entonces, puedo utilizar la identidad trigonométrica que me permite separar esa tangente en sen sobre cos. Entonces, esto es seno de 2x sobre coseno de 2x entre seno de 2x. ¿Sí? Y aquí aplicamos una distributividad y entonces obtenemos sen de 2x sobre, uy, perdón, aquí se me fue un 2 de más. ¿Sí? Sen de x por coseno de 2x. Hasta aquí todo bien. Pura vida. Pero ahí todavía no hemos quitado el problema del sen que estaba en el denominador. ¿Qué se puede hacer en ese punto? ¿Qué creen que podamos hacer? Ahí ya me están llegando respuestas. Factor común, no. La identidad del ángulo doble, sí. Entonces, ese sen de 2x con la identidad del ángulo doble se transforma en 2 sen de x por coseno de x. Okay. Lo que nos interesa con esto es que ya logramos cancelar el sen. Y entonces, ahora en este punto, si retomáramos el límite cuando x tiende a 0, pero desde la expresión
ahí no vale igual, perdón, se me fue colado. 2 coseno de x entre coseno de 2x y lo evaluamos en la calculadora, se van a dar cuenta que no se indefine. El resultado de esto da de un solo 2. Entonces, que algebraicamente hablando requirió un poco más de trabajo. Sí, requirió un poco más de trabajo. Pero vean que entonces, así como podemos utilizar límites trigonométricos especiales, también tenemos otras herramientas. ¿Listos entonces con ese ejercicio? Okay. Genial, pura vida. Mira, aquí se me fue un errorcillo, una doble D cuando era D. Okay. Llegue y dice, siguiente ejercicio. Considere la función definida para su dominio máximo, f y de criterio, f de x es igual a x a la 2 menos x menos 12 entre x a la 2 más 2x menos 3. Okay. Entonces me dice, f presenta una discontinuidad inevitable en... Hagamos memoria, discontinuidad inevitable, lo que me asegura es el límite no existe. Siempre que el límite no exista, tenemos una discontinuidad inevitable. Okay. Y resulta ser que los candidatos a esos en una función racional van a ser aquellas donde el dominio tiene restricción. Okay. Entonces vamos a ponerlo aquí. Los candidatos es aquellos valores de x donde el denominador es igual a 0. Okay. Y les recuerdo esto porque ven que una función racional, les había mencionado, es continua en todo su dominio máximo. O sea, donde hay restricciones al dominio, ahí hay discontinuidades. Pero no todas las discontinuidades son inevitables. Algunas son evitables. Y tenemos que decir cuál sí, cuál no. Sí. En este caso, ¿cuáles son esos dos candidatos a discontinuidad? ¿Qué valores de X son los candidatos, son los discontinuos? Okay. Ahí ya los empezaron a poner. 1, 1 y menos 3. Okay. Efectivamente tenemos que considerar ambas opciones. 1 y menos 3. Okay. Ellos son candidatos. Entonces vean que con eso ya podemos eliminar dos opciones. La opción A no es una respuesta posible y la opción C tampoco. Okay. Estamos entre la B y la D. ¿Qué significa eso? Que uno es discontinuo evitable y el otro es discontinuo inevitable. Si esto hubiera sido una pregunta de desarrollo, hubiéramos tenido que calcular los límites, ¿verdad? Para ver si el límite cuando x tiende a 1 existe o no existe, y la misma situación con el límite cuando x tiende a menos 3 para saber si existe o no existe y decir, sí, ve, aquí es inevitable, una discontinuidad inevitable. Okay. Pero en ejercicios de selección única, uno dice, bueno, ¿y qué nos puede ayudarnos a ahorrar tiempo? ¿Qué podemos hacer al respecto? Okay.
Les comento, la simplificación del criterio nos ayuda a montones a identificar cuáles discontinuidades son evitables y cuáles no. Entonces, esa forma rápida de resolver este ejercicio es simplificar el criterio. Okay. Esa función f de x, ¿cuál es la factorización del numerador? El denominador ya lo tenemos factorizado, pero el numerador, ¿cuál es su factorización? Okay. Ya me empezaron a llegar los mensajes, se los agradezco. Chicos, recuerden que si tienen la posibilidad de ponerlos como mensajes para todos, se los agradezco montones. Aquí llegaron x menos 4 y x más 3. Entonces les comento esto. Con la simplificación vemos que un factor desaparece. Esos factores que desaparecen, resulta ser que cuando uno hace mucha práctica y cálculos de límites y demás, se da cuenta de que ellos corresponden a discontinuidades evitables. Okay. Aquellos factores que después de la simplificación no desaparecieron son discontinuidades inevitables. Pero reitero, este proceso abreviado rápido de resolver el ejercicio es porque es una pregunta de selección única. Si hubiera sido pregunta de desarrollo, hay que justificar todo el proceso usando la notación de límites y demás. Entonces, la respuesta correcta va a ser la opción D. X igual 1. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta ser que si incluso este criterio, antes de simplificarlo, lo llevamos a límites, nos vamos a dar cuenta que el límite cuando x tiende a menos 3 de esa función sí existe, y el límite cuando x tiende a 1 para esa función nos va a decir que es un límite infinito y por tanto es un límite que no existe. Entonces ahí es donde encontramos la discontinuidad inevitable. ¿Claros en este ejercicio 4 o alguien quiere preguntar algo al respecto? Ok. Es como cuando se preguntan asíntotas verticales, pregunta Nicole, sí, efectivamente esta pregunta es muy similar a cuando se pide eso. El límite que te da infinito es donde hay una asíntota vertical. Ok, otra pregunta, llegué y dice, ¿sería solo volver a plantear esa ecuación simplificada 2 veces? Sí, sería volver a ponerla. E indicar a qué valor tiende cada límite respectivamente. Ahí yo solo puse si existe o queda infinito, ¿verdad? Porque no era parte del proceso, ahí no me van a calificar proceso. Pero si me lo calificaran, eso sería.
Pura vida. Con respecto a la pregunta 5, es una pregunta 100% teórica. ¿Okay? Aquí no hay que hacer ningún tipo de procedimiento más que conocer qué implica la continuidad en un punto. Me dice, la función es continua en x igual a. O sea, cumple las tres condiciones. Okay. Entonces, la opción A, la imagen es distinta al límite, es verdadero. Incluso para los que no quieren escribir no, donde uno tiene lo de levantar la manita, está la opción de poner una X o un check. Ok, ahí vamos 5 y contando, más los que me lo mandaron por comentario. Efectivamente, esa opción es falsa. La opción B me dice el límite existe. ¿Eso es verdadero? Ok, ahí van los checks. 3 y contando. Esta opción sí es verdadera. De hecho, con esto podríamos parar el ejercicio y decir, bueno, ya con eso nos basta, ya tenemos la respuesta al ejercicio. Pero vamos a comentar por qué las otras dos opciones son falsas. ¿Okay? La D me parece que es muy obvia porque nos dice el límite no existe y cuando hablamos de continuidad nos exigen que el límite exista. Y con la opción C me dice la función es continua en todo R. Sí, pero es que nosotros no tenemos la información de toda la función, solamente tenemos la información de cuando X es igual a A. Entonces, esto, a como puede que sí, puede que no. Y entonces por eso no podemos asegurar la veracidad de la opción C. ¿Entendidos? Ok. Ok, ya que ahí hice un comentario, entonces se basa solo en el pedazo que le dan y se marca la que sea completamente verdadera. Sí, efectivamente así es. Porque con enunciados como en la opción C, o sea, necesitamos más información sobre la función para determinar si esa proposición es completamente verdadera. Porque si no tenemos más información, uno dice, como puede que sí, puede ser que no. Entonces la descartamos. ¿Listos entonces con la pregunta 5? Aquí ya tengo la pregunta 6 y en la sesión pasada, que de hecho voy a ponerlo aquí un momento para que la retomemos, vean que ya habíamos dicho que la tercera proposición es verdadera, para no tener que hacer otra vez todo, la justificación de qué pasa ahí, que no. Entonces ya teníamos que la tercera proposición es verdadera. Tenemos que discutir si la proposición número 1 y número 2 es o no es verdadera. Y lo que nos dicen es, bueno, la función f posee una discontinuidad evitable en x igual menos 2. F posee una discontinuidad inevitable en x igual menos 4. Y resolver este ejercicio para hablar o clasificar las continuidades o discontinuidades, lo podemos hacer similar a como lo hicimos en el número 4, ¿verdad? Que es el método abreviado saltándonos el cálculo de límites. Pero una vez más, si el ejercicio estuviera en desarrollo, necesitamos hacer toda la notación correcta con límites, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno,
factorizar y simplificar el criterio. Aquellos factores que desaparezcan del denominador están asociados con discontinuidades evitables. Aquellos factores que no desaparecieron del denominador son discontinuidades inevitables. Entonces uno dice, bueno, necesitamos factorizar. ¿Cuál es la factorización del numerador? Ya empezaron a llegar los mensajes. Perfecto, muchas gracias. 2x más 3 por x más 2. Okay. Genial, ahí tenemos el numerador factorizado. Ahora, ¿cuál es la factorización del denominador? Ok, ahí ya empiezan a llegar. Muchas gracias. X a la 2 más 4. X menos 2. X más 2. Entonces vean que hay un factor del denominador que logramos eliminar. Este, que está asociado al valor x igual menos 2, es una discontinuidad evitable. Eso uno dice, la proposición número 1 también es verdadera. Okay. ¿Qué dicen ustedes con respecto a la proposición número 2, ahí con las X y los checks de las reacciones? ¿Falsa o verdadera? Okay. 2, 3 y contando. Efectivamente, la opción 2 es falsa. Entonces me dice, con certeza, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Entonces solamente la 1 y la 3. Okay. Con respecto a este ejercicio, ¿queda alguna duda? Ok, ¿por qué la 3 sí? Ok, ya te voy a mostrar lo que habíamos hecho en la sesión pasada. La 3 llega y nos pregunta sobre la existencia de una asíntota horizontal en y igual 0. Okay. Cuando nos piden encontrar asíntotas horizontales, lo que hacemos es calcular límites al infinito. Entonces, ya sea por la forma abreviada o que hagas el proceso completo, ¿verdad? Resulta ser que ese límite al infinito da por resultado 0. Cuando un límite al infinito da un resultado real, ahí hay una asíntota horizontal, siempre. Entonces, el cálculo de ese límite, que es el que ves ahí, es el que nos justifica la existencia de la asíntota horizontal. Ok. Nicole, ¿eso aclara tu duda? Con respecto a las otras preguntas, ok, con mucho gusto. Ahí entonces, por descarte, asumimos que la 2 es falsa.
Por un lado, sí, por descarte, porque la 1 y la 3 tienen que estar. Pero lo que pasa es que estos dos factores del denominador, que son las restricciones que no desaparecieron, entonces, ¿qué límites nos darían resultados no reales? Bueno, ellos están asociados a discontinuidades inevitables. Pero si resolvemos esto como ecuación, x a la 2 más 4 igual 0, nos damos cuenta que es una ecuación que no tiene solución. Entonces, a él no le podemos asociar ninguna discontinuidad. El otro que nos queda para discontinuidad es el factor x menos 2, que no desapareció. Entonces, en x igual 2, aquí hay una discontinuidad inevitable. Eso es lo que ocurre en esa ubicación. Ok. Y en cuanto a la duda que es de cómo se factorizó el denominador, que es una doble diferencia de cuadrados. X potencia 4 menos 16 se factoriza una vez por diferencia de cuadrados. Queda x a la 2 más 4 por x a la 2 menos 4. Y el segundo paréntesis vuelve a aplicar la diferencia de cuadrados. De este paréntesis es donde nacen los dos factores lineales que están aquí. Ok, ahí ya se resolvieron las dudas. Ok, genial. Continuemos entonces. Los ejemplos 7 y 8 son 100% desarrollo, ¿verdad? Ellos están hechos para que usted haga el desarrollo. Y entonces aquí no nos podemos saltar o no podemos hacer omisiones fuertes de procedimientos. Cosas de suma, restas ahí, ¿verdad? Uno dice, son pasos que se salgan. Pero en cuanto a notación, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. El ejemplo número 7 es de continuidad con parámetros. Y llega y nos dice, determina el valor de los dos parámetros para que la función sea continua en todos los números reales. Okay. Entonces uno dice, bueno, me están pidiendo no solo continuidad puntual, sino continuidad en todo R. Entonces uno dice, bueno, tenemos que ver, fuera de ciertos números especiales, justificar que las funciones involucradas, dígase una función racional, una función constante y otra función racional, tenemos que justificar que cada una de ellas tres son continuas en el intervalo que les corresponde. Entonces, ahí como quien dice una pequeña introducción antes de hacer o trabajar con los parámetros. ¿Sí? Número 1. El criterio, ¿verdad? La parte del criterio y igual a x sobre x menos 2 como función racional es continua en todos los reales con excepción del 2. ¿Sí? ¿Queda claro cómo saco esa conclusión? Y ahí con cositos de checks o X. Y tengo una reacción y los demás. Ok. Tengo unas personas para los que sí es evidente y otros para los que no. Ok. Voy a hacer un retroceso un momento a las cápsulas teóricas, ¿verdad? Que es como lo que nos da apoyo a eso. Okay. Y es esto que está marcado con la estrellita.
La continuidad de las funciones polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas está relacionado con su dominio máximo. Entonces, si yo tengo el dominio máximo de esas funciones, que para el ejemplo que estamos trabajando son polinomiales y racionales, entonces si yo calculo el dominio máximo de esas, tengo en dónde son continuas. Ahora sí, devolviéndome al ejercicio. Okay. Ven que si yo calculo entonces el dominio máximo de esto, que es R menos aquellos valores donde el denominador se hace 0, tengo que ahí es continua. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa función racional, en la función f, ese criterio, no está para todos los números reales. Está solo para el intervalo de menos infinito. ¿Esto qué es? De menos infinito a 1 abierto. Entonces le agregamos, por lo tanto, también es continua. En menos infinito, 1. Okay. El segundo criterio que nos definen, el fx igual 3 en ese intervalo. Entonces, del segundo criterio, y igual 3, que es una función constante, un trozo constante. Los constantes son continuos en todo R. Es como una función polinomial, son continuos en todo R. Ellos nunca se indefinen. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que también va a ser continuo en el intervalo que me está definiendo el criterio de la función, o sea, entre 1 y 2 cerrados. Y cuando lo hacemos ahora, con el tercer criterio involucrado en esa función, ¿verdad? Y igual bx a la 2 sobre x a la 2 más 3. Cuéntenme ustedes, ¿cuál es el dominio máximo de ese tercer criterio? Ahí ya empezaron a llegar los mensajes. Sería R. Y aquí sería, es continua en R. Recapitulando, cuando tengo funciones racionales, el dominio máximo lo saco como R menos aquellos valores donde el denominador da 0. Entonces, ojo lo que tenemos, que esas funciones son continuas en sus respectivos intervalos. Ok, ahora uno dice, bueno, muy lindo. Por separado cada una de ellas es continua. Pero, ¿y cuando las juntamos? ¿Va a seguir siendo continua o va a tener cortes? Esa es la duda. Entonces, resulta ser que en estos números 1 y 2, ¿verdad? Que es donde están los pegues de cada criterio, ahí es donde ahora vamos a decir, bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces, aquí lo que vamos a decir es estudiar qué ocurre en X que tiende a 1 y en X que tiende a 2.
y vamos a hacer un pequeño refrescamiento de qué implicaba continuidad. Continuidad implica, existe el límite, existe la imagen y el límite es igual a la imagen. Eso es lo que me implica continuidad. Y a nivel de ejercicios, esas tres condiciones las podemos visualizar como el límite izquierdo tiene que darme, o lo vamos a hacer que nos dé el mismo resultado que el límite derecho, y vamos a hacer que nos dé a su vez el mismo resultado que la imagen. Si nosotros somos capaces de asegurar esto, estamos verificando las tres condiciones de continuidad. Entonces uno dice, ok, muy bien, límite izquierdo, límite derecho igual imagen, pero eso se va a tener que hacer dos veces. Una vez para x igual 1 y otra vez para x igual 2. Venimos aquí. Para x igual 1. Entonces viene el límite. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo. Pregunta, ¿cuál de los tres criterios voy a utilizar para ese límite lateral? Okay. El primero me ponen y tengo una pregunta, dice, tengo la idea de que cuando probamos la continuidad en un segmento de recta y no en un punto, siempre debemos poner los intervalos abiertos porque aunque puedan ser cerrados, eso es cierto. Normalmente hay una costumbre de ponerlos abiertos y no hay ningún problema con ponerlos abiertos. Sin embargo, también existe o está definido matemáticamente lo que es continuidad en un intervalo cerrado. Pero la continuidad en un intervalo cerrado ignora ciertos límites laterales. Entonces, por eso muchas personas prefieren ponerlos siempre abiertos. Pero matemáticamente no hay ningún problema si los ponemos cerrados o abiertos, como esos que yo tengo ahí marcados en amarillo. Lo que sí es que no podemos unificarlo hasta que no hagamos el estudio de la continuidad puntual en x igual 1 y en x igual 2. Okay. Volviendo al límite lateral izquierdo, correcto, utilizamos el primer criterio, ax sobre x menos 2. Okay. ¿Y esto qué resultado me da cuando evaluamos? ¿Cuánto nos da ese resultado? Okay. Ahí está la respuesta, muy bien. Si cambiamos estas x por 1, entonces lo que obtenemos por resultado es a sobre menos 1, que eso sería menos a. Genial. Ya tenemos el límite lateral izquierdo. Vamos con el límite lateral derecho. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cuál criterio utilizamos? Primero, segundo, tercero. El del medio. Ok, perfecto. El del medio, muy bien. ¿Y cuánto nos va a dar por resultado ese límite donde no hay ninguna x que evaluar? 3. Ok, muy bien, nos da 3.
Entonces, ojo, tenemos ya los límites laterales. Lo que nos falta de hablar es de la imagen. ¿Cuánto vale f de 1? O además, ¿con cuál criterio calculamos f de 1? Okay, ahí lo pusieron en mensaje privado. Efectivamente, con el segundo criterio, porque ojo que a nivel de desigualdades es donde está el igual, ¿verdad? 1 menor o igual que x, o sea, para x igual 1 tenemos que usar el segundo criterio. Entonces la imagen vale 3. Ahora, ¿por qué marco eso? ¿Por qué hice esos 3 puntos? Porque vean que nosotros tenemos que hacer en estos ejercicios, tenemos que hacer que el límite lateral izquierdo me dé el mismo resultado que el derecho y me dé el mismo que la imagen. Entonces, de estas 3 cosas, lo que podemos concluir es que menos a tiene que ser igual a 3. Por tanto, a vale 3. Perdón, menos 3. Voy a hacerlo más separadito para que sea mejor. Ok. Y entonces uno dice, bueno, genial, aquí tenemos el primer valor que nos asegura la continuidad en x igual menos 1. Eso que hicimos para x igual menos 1, resulta y acontece que también lo tenemos que hacer para x igual 2. Y entonces viene primero límite cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo. ¿Cuál criterio utilizamos? ¿Segundo o tercero? Y ahí me pusieron que el segundo. Chicos, algunos de ustedes me habían comentado de que por otra actividad que tienen se iban a salir. Se los agradezco por haberme comentado con antelación. Okay. Antes de que todos se desconecten, ¿verdad? O ya queden muy poquitos, voy a pasarles lo de la encuesta para que valoren la sesión de hoy. Entonces ahí por si la pueden dejar en una pestaña aparte y todo para que la llenen ahora al final. Es igual de cortita que la de la vez pasada. Entonces ahí se los agradezco. Volviendo, para esto utilizamos el segundo criterio, como pusieron muy bien, el resultado sigue siendo 3. Después viene ahora límite lateral derecho. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha y ya solamente nos queda el último criterio por usar. Bx a la 2 sobre x a la 2 más 3. ¿Qué resultado en términos de b nos va a dar ese límite? Ya llegó por mensaje privado, perfecto. Gracias. 4b sobre 7. Y finalmente viene la parte de calcular la imagen. Entonces viene f de 2 y para calcular la imagen de 2, en este caso otra vez estamos obligados a utilizar el segundo criterio, da por resultado 3. Y entonces de estas 3 cosas concluimos
que 4b sobre 7 es igual a 3. Y entonces, haciendo el despeje, llegamos a que b tiene que valer 21 sobre 4. Y ahí tenemos los dos resultados. Entonces, antes de analizar todo el resultado completo, todo el procedimiento completo del ejercicio, les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes ahí levantando la manita piensan, observan que uno dice, ¿para qué calcular las imágenes si nos basta con los límites para encontrar los valores de A y B? ¿Cuántos consideraron eso? Sí. Solo una persona levantó la manita, pero le apuesto que muchos más también lo pensaron. De hecho, yo durante mi tiempo como estudiante también lo pensé. Yo dije, es inútil. ¿Para qué lo voy a necesitar si me basta con los límites laterales? Ok. La razón por la cual a nivel de procedimiento eso debe de aparecer, hago énfasis, debe de, es porque cuando hablamos de continuidad o de discontinuidad, y me voy a devolver a esta fichita, si yo solo aseguro la existencia del límite, puede ser que como yo tenga una función continua, donde el límite sí existe, puede ser que también tenga una discontinua evitable, donde el límite también existe. Entonces uno dice, solo asegurar la existencia del límite, aunque sea a través de los laterales, no me asegura 100% la continuidad. Entonces necesitamos que quede ahí escrito, constatado, ¿verdad? Con pelos y señales, que la imagen también existe y que da el mismo resultado que me va a dar el límite. Porque si no, yo estoy asegurando nada más una de las tres condiciones. Por eso es que aunque parezca inútil o innecesario, porque inútil no es, aunque pareciera innecesario, es una obligación de que la imagen aparezca ahí escrita. Para decir, vea, aquí están todas las condiciones. Ahora uno dice, bueno, y si el ejercicio solamente nos pedía encontrar los valores de A y de B, entonces, ¿para qué rayos hicimos todo esto otro de primero? Okay. Lo hicimos por el siguiente motivo, okay. Porque resulta ser que estas expresiones, ¿verdad? Ese punto número 1, 2 y 3, nos aseguran la continuidad de ciertos intervalos que no están sujetos a cuánto vale A y cuánto vale B. O sea, si yo me fijo nada más en este enunciado 1, A puede ser cualquier número real, que esa expresión va a seguir siendo continua en todo número, bueno, en todo el intervalo R-2. Para el tercer punto, ahí, B puede ser cualquier número real, que esa expresión de criterio va a seguir siendo continua para todo número real. Okay. Pero yo tengo que asegurar eso, que yo tengo ya la continuidad asegurada en esos intervalos. Cuando llegamos a esta segunda parte, ¿verdad? De esa continuidad puntual, de decir qué pasa cuando X vale 1 por la izquierda, por la derecha, el límite existirá, no existirá, la imagen existirá o no. Okay. Eso ya me asegura la continuidad puntual. Y entonces ahí es donde ya terminamos de decir, vea, sí, en estos puntos ya con esa continuidad puntual podemos decir cuánto vale A y cuánto vale B. Pero solo continuidad puntual, no podíamos asegurar nada para el resto del dominio. Por eso es que necesitamos hacer toda esa escritura ahí de por medio. ¿Listos con el ejemplo 7?
hay dudas? Bueno, continúo. Ya por fin el último de hoy, que yo sé que ya están cansados. Nos dice, calcule si es que existe este límite. Y bueno, les comento que si mi memoria no me falla, la respuesta era de hecho 1/2. Entonces ya sabemos que ese límite sí existe. Bueno, vamos a verificarlo, si era o no 1/2. Okay. Levantando la manita. Si vemos eso así de buenas a primeras, ¿cuántos están tentados a darle la forma de límite trigonométrico especial separando esa resta? Ok, 2, 3, 4 y contando. Les cuento que cuando yo vi el límite por primera vez, yo dije, sí, qué chiva, hagamos eso. ¿Verdad? Y voy a apuntarlo un momento. ¿Verdad? Si separamos la fracción, tenemos tangente de x sobre x a la 3 menos sen de x sobre x a la 3. Okay. La situación con hacer eso, de las varias variantes que tenemos de los límites trigonométricos especiales y que les mencioné, es que cuando trabajamos exponentes, necesitamos que tanto la razón trigonométrica como la x del denominador tengan el mismo exponente. Y aquí no lo tienen. Aquí inclusive si hiciéramos aún más separaciones, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ponga tangente de x sobre x multiplicando a 1 sobre x cuadrado menos sen de x entre x por 1 sobre x cuadrado. Que esto va para 1, que esto va para 1. Sí, pero es que me queda 1 por una cosa que va para infinito, menos 1 por una cosa que va para infinito. O sea, tengo la forma infinito menos infinito. Entonces uno dice, ok, aquí la maire de esta se está complicando. Entonces, ¿creen que en realidad así de buenas a primeras nos está sirviendo hacer la separación de esa resta? Yo diría que no, ¿verdad? Okay. Sabiendo eso, que no nos está funcionando, ¿de qué otra forma entonces le podemos entrar a ese límite? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Ok, hay mensajes aquí, cambiando tangente por seno entre coseno, identidades trigonométricas, correcto. De hecho, esa fue como la misma idea que, uy, no, eso por qué volvió a aparecer ahí. Ya lo había borrado, paras. Okay. De hecho, que así es. La idea es cambiar ese tangente. Entonces vamos aquí. Límite cuando x tiende a 0. Entonces tenemos tangente escrito como sen de x entre coseno menos sen de x entre x potencia 3. Y también me pusieron, se hace la resta y se saca sen a factor común. Perfecto, ¿es cierto? Podemos de hecho sacar a nivel de este numerador el factor común de una vez para dejar ese sen ahí y dejamos escrita la resta de la otra sección, de la otra parte. Okay, entonces tenemos límite cuando x tiende a 0, factor común sen, entonces viene 1 sobre coseno de x menos 1 entre x potencia 3. Okay. Hasta ahí vamos genial. Okay. ¿Cuántos votan porque homogenicemos esta expresión de una vez o no? No lo homogenizamos. ¿Qué dicen?
Tengo aquí un comentario que me dice que no. ¿Y el resto qué opina? Con X y con checks, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Hay una pregunta con respecto al ejercicio anterior que llega y preguntan, voy a volverme, perdón, voy a interrumpir este ejercicio trigonométrico, que si no ponemos esta situación de 1, 2 y 3, que si se restarían puntos. Okay. Yo en lo personal rebajaría 1 o 2 puntos, porque me estarías asegurando nada más continuidad puntual y no continuidad en todo R como pide el ejercicio. Ahora, poner esto, que es un aspecto teórico, no puede, a mi parecer, tener más peso que lo que tiene la parte del cálculo de los límites y verificación de las condiciones de continuidad. Pero esa es mi opinión personal. Volviendo a este ejercicio, bueno, ahí los que me comentaron me pusieron que no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese punto? Ok. Me comentan de hacer una separación de este X potencia 3. Me gusta esa idea, vamos a hacerla. Okay. Voy a separarla en ese mismo paso, de hecho. Voy a ponerla como X por X potencia 2. Okay. Y entonces esa misma fracción la puedo separar en dos fracciones. Y en el mismo comentario dice, el primero da 1, efectivamente, este ya tiene la forma límite trigonométrico especial, cuyo resultado es 1. Okay. Y dice que el otro es un medio por límites trigonométricos especiales. Ok, pero te voy a ser sincera. Si bien es cierto, el otro da un medio, todavía la forma no está tan clara. Límite cuando X tiende a 0. Entonces nos vamos a quedar nada más con la segunda fracción. 1 sobre coseno de X menos 1 entre X cuadrado. Okay. En este punto, si yo evalúo este límite, tengo la forma 0 sobre 0. Y eso así escrito como está, no tiene la forma de un límite trigonométrico especial. Entonces, nos falta algo más que nos justifique o que tenemos que llevarlo a la forma de límite trigonométrico especial. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo hacemos eso? Ok, se separa en un nuevo límite. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos esa separación? ¿Separamos qué? ¿Separamos esta resta en dos restas? Porque si hacemos eso, lo que tenemos es 1 sobre 0 menos 1 sobre 0, infinito sobre infinito. O sea, eso así no nos está sirviendo. Es más, ¿a ustedes no les estorba ver fracciones sobre fracciones?
Yo le soy sincera. A mí fracciones entre fracciones, no sé, me desespera mucho. Siento como que hay que hacer algo con esas fracciones para homogenizarlas y escribirlo como una sola expresión. Ok. Es más, de hecho ahí me pusieron homogenizar. Bueno, homogenicemos esa cosa de una vez. Límite cuando x tiende a 0. Y entonces tenemos que eso es 1 menos coseno de x entre coseno de x todo sobre x cuadrado. Ese x cuadrado está sobre 1 y entonces si uno aplica los extremos por extremos, medios por medios, al final lo único que va a variar es que el x cuadrado va a quedar aquí multiplicando a este coseno. Okay. Ya está homogenizado eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuántos les tienta el separar este x cuadrado como se separó en este paso el x potencia 3 para calcular el límite? ¿Cuántos se sienten tentados en ese sentido? Ok. Y alguien levantó la manita. 2, 3, 4 y contando. Ok. Entonces, les voy a comentar. Hagamos esa separación. Bueno, ahí estaba omitiendo la notación de límite, perdón. Límite cuando x tiende a 0. 1 menos coseno de x sobre x quedaría por 1 sobre x por cos de x. Okay. Pero si evaluamos esto, que el límite trigonométrico especial aquí nos da 0, y cuando evaluamos esto otro, nos da infinito, o sea, nos genera la forma indeterminada 0 por infinito. Entonces uno dice, no, no funca la cosa así. La cosa no nos está funcando porque nos está generando otra forma indeterminada de límites. Entonces les cuento, esto no nos sirve. Aquí no nos sirve esa indefinición. Yo sé que ya estamos cansados, que ya hemos pensado por bastante rato, entonces les voy a soplar. Lo ideal aquí es conseguir que este coseno tenga este mismo exponente 2. La pregunta es cómo. ¿A alguno se le ocurre ahorita cómo? Ok, pusieron ahí diferencia de cuadrados. Okay, de hecho, sí, tu idea está muy bien, es crear una diferencia de cuadrados. Y para crear esa diferencia de cuadrados, lo que necesitamos es una fracción unitaria. Esa fracción unitaria es 1 más coseno de x. Okay. Y entonces, cuando multiplicamos esos numeradores, obtenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre x a la 2 por coseno de x, aquí ese paréntesis no lo necesito, coseno de x por 1 más coseno de x. Pero les comento, el límite trigonométrico especial del coseno no es así nomás. Decir, tienen el mismo exponente y ya todo salió. O sea, no debería ser de esa forma. Para que el resultado nos diera 0, debíamos haber tenido 1 menos
coseno de x potencia 2 entre x potencia 2. Este que les estoy apuntando aquí en amarillo es el que mantiene el resultado del límite trigonométrico especial, pero no lo es la diferencia de cuadrados. O sea, estas dos cosas son diferentes y por tanto esta expresión de aquí no va a ser 0. Para que no me digan de una vez que eso va a ser, porque no va a ser así. Entonces, si ya sabemos que eso no es esa cosa, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿A quién es equivalente esto? ¿Okay? Es equivalente a sen cuadrado, correcto, es en potencia 2. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0, sen potencia 2 de x entre x a la 2 por coseno de x por 1 más coseno de x. ¿Okay? Este sí lo podemos separar en dos fracciones. Agarramos estos dos juntitos en una sola fracción y aquí le ponemos por 1. Entonces ese 1 tiene toda la otra parte del denominador. Entonces, eso que está encerrado en rojo, se encuadrado entre x cuadrado, ya nosotros vimos antes que sigue manteniendo la misma estructura del límite trigonométrico especial. O sea, esto de aquí es 1. Y entonces después de eso nada más nos queda límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x por 1 más coseno de x. Y cuando evaluamos esto, que ya no tiene forma indeterminada, es donde obtenemos el resultado, 1/2. Y ahí está la solución a tan dichoso ejercicio. Y creo que estamos por hoy, ¿verdad? Porfa, no se les olviden llenar la encuesta que les pasé. De hecho, uno de ustedes ya han contestado, se los agradezco mucho. No sé si tienen alguna consulta sobre este ejercicio que fue el último de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, si Dios lo permite, las cosas se acomodan. Nos vemos el jueves. Que tengan una linda noche. Gracias, teacher. Con mucho gusto. Hasta luego.